Hoy en este primer capítulo vamos a hablar de un director, porque mucho más que un actor es un director y un escritor de cine, muy querido por esta casa, que es Sylvester Stallone. Y vamos a hablar de su personaje más icónico, que es Rocky Balboa. Ahora, ¿por qué estas películas que ya tienen casi, desde la primera, casi 50 años van a cumplir, por qué estuvieron tan presentes en lo que fue la campaña de Javier Milei? ¿Por qué estaban las canciones de la película en los actos? ¿Por qué incluso el propio póster de la película que yo hice estaba inspirado en Rocky? ¿Por qué se usaron tantos memes en la campaña relativos a Rocky? ¿Por qué se lo comparaba tanto con las películas? Bueno, porque la gente vio que había claramente un paralelismo entre la trayectoria de Javier Milei y lo que es la narración que se cuenta en las películas de Rocky. Digo, Rocky 1 es muy interesante, digamos, o sea, como un don nadie aparece ahí arriba. Rocky es la película que mejor logró encapsular ese sueño, ese anhelo, ese deseo universal realmente de alzarse de lo más bajo de la sociedad y llegar a lo más alto y triunfar por sobre cualquier pronóstico. Es una historia realmente arquetípica que automáticamente genera empatía, genera atracción, genera admiración. Ese era yo, aunque en algún momento me convertí en Mel. Entonces vamos a arrancar por la primera película, vamos a arrancar por Rocky 1. Podés opinar de la teoría económica porque no la conocés. Sí, porque me acusaste de totalitario, me estás insultando. Obra pública cero. ¿Cuánta corrupción va a haber? ¿Cuánta coima hay? ¿Cuánta coima va a haber? Contestá la pregunta. Es una mentira, las conquistas es una mentira. Cuando vos tenés un derecho, alguien lo tiene que pagar. Dejate joder, dejen de mentir con el verso de la tasa de interés. Basta de la mentira keynesiana. Dejá de joder con la mentira keynesiana. Dejá de mentir con la tasa de interés. Dejá de mentir con la tasa de interés. Dejá de hacer generosidad con la plata mía. ¿Qué generosidad? Digamos, ¿sabes qué? Digamos, crees en los impuestos, esa es la diferencia. no, es que que implica tratar desigualmente frente a la ley y a la gente, y además hay que saber que es un robo, castigando al exitoso en función de un tipo que desde una poltrona decide que viven espalda los datos. Claro, descalificame todos los gorilas que quieras, ¿sabés qué? Le vivo alimentando bananas, pero ¿sabés cuál es el tema? No podés bancarte los datos, porque ustedes son la decadencia. En Rocky 1 vemos a Rocky arrancar, digamos, en lo más bajo de la sociedad de Filadelfia, peleando peleas, ¿viste?, contra todos boxeadores de baja monta, digamos, una persona totalmente poco reconocida y que además su vida personal también es muy pobre, digamos, es un matón de barrio, me está buscando el amor y no lo encuentra. Digamos, es una persona que está, digamos, en lo más bajo. Ahora, ¿por qué Milei y Rocky, digamos, tienen estos paralelismos tan grandes? Porque Javier Milei también, digamos, se hizo muy abajo, como outsider, digamos, y en el 2021, en la campaña, tuvo su primera oportunidad para pelear con los dos partidos hegemónicos de la Argentina, con los dos partidos grandes. Esto es parecido a lo que pasa en Rocky 1, donde Apollo Creed, que es el gran campeón, el gran famoso, digamos, le da una chance para pelear contra él a Rocky y que Rocky, digamos, se pueda destacar. Y es claramente, digamos, una pelea que automáticamente llama la atención, digamos, porque vamos a tener al campeón mundial, el tipo que está para defender el título, el tipo que es famoso, que es exitoso, digamos, el tipo grande, y de golpe este boxeador desconocido, hecho de abajo, digamos, pero que sin embargo, digamos, genera un montonazo de empatía entre la gente, digamos, entre el pueblo de Filadelfia, digamos, por ser una persona que se viene totalmente de abajo, digamos.
Además de eso, Rocky es el hombre del pueblo con quien todos se identifican, tiene un enorme corazón y eso le da un carisma no intencionado. Lo que hace tan potente a la película es que se alimenta de la ancestral historia arquetípica de David contra Goliat. La historia de la persona ordinaria que realiza una hazaña extraordinaria, del equipo chico contra el gigante, del outsider contra el insider, del que subestima contra el que es subestimado, de la victoria de la astucia, la convicción y el corazón por sobre la fuerza fofa del gigante. Es una historia tan arraigada en la psiquis colectiva que inmediatamente genera atracción y ganas de alentar por el que viene de abajo. Esta misma historia fue la que vivió Milei en su ascenso al trono argentino. Si nosotros miramos Rocky cuando él recibe ese desafío de pelear, podemos ver que hay entrenamientos paralelos, ¿no? En esas películas. Tenemos el entrenamiento de Apollo Creed, que entrenan todo en un marco, digamos, muy profesional, con en un ring de boxeo, en un gimnasio de boxeo totalmente pulcro, todo pulidito, digamos, todo muy ordenadito. Digamos, esto podría compararse, digamos, con los búnkers de Juntos por el Cambio también, o los búnkers de Frente para la Victoria, digamos, con muchos recursos, como todo muy bien puesto y con un montón de equipos profesionales, digamos, preparando a ese boxeador. Y por otro lado, lo vemos a Rocky, digamos, preparándose, caminando por la calle, digamos, entrenándose en el matadero de carne, el frigorífico de carne, golpeando las carnes, digamos, usando lo que puede, lo que tiene y con las personas, digamos, con los amigos con los que se rodeó. Esto también, digamos, de alguna manera se vio en la campaña de Milei, donde se hacía campaña con lo que había a mano, de manera muy casera. En el 2021 una campaña hecha totalmente entre amigos, ¿no? Entre gente que se había conocido a raíz de las ideas de la libertad. Y no solamente Javier Milei era un outsider y un underdog en esa campaña, sino que todo el equipo que lo rodeaba también tenía esa característica. Incluso cuando está esa secuencia de montaje, digamos, que cierra su preparación para la pelea, es muy simbólico cómo él, digamos, partiendo de los lugares más bajos de Filadelfia, termina subiendo las escalinatas hacia el museo, hacia la parte más alta, más sofisticada y más intelectual de la ciudad, y cómo termina alzando las manos, y cuando alza las manos, esas manos llegan por encima del nivel de los edificios, o sea, está llegando a lo más alto desde lo más bajo. Y eso es realmente una cosa muy simbólica y muy potente en la película, y muy potente también como se vio y se hizo ver en la campaña de Javier Milei. ¿Por qué cuando Rocky llega a cada pelea alentamos tanto por él, digamos? Porque lo vemos como una persona totalmente real, una persona con todas sus imperfecciones, una persona muy transparente, muy auténtica, digamos, que tiene sus avatares afectivos, sus avatares de la vida cotidiana. Entonces estamos totalmente, digamos, identificados con el personaje porque es lo que nos pasa a nosotros. Y lo mismo pasaba con Javier Milei. No necesitaba ser una persona perfecta, no necesitaba ser una persona, digamos, coacheada y preparada y artificialmente presentada en campaña, sino que se mostraba totalmente como él era y se sabía incluso mucho sobre su vida y sus hábitos personales, cosa que los demás siempre políticos siempre como ocultan, ¿no? Tratan de ser, digamos, esta suerte de máquinas o autómatas políticos que tratan de mostrarse como perfectos ante la sociedad y, sin embargo, genera mucha más simpatía este personaje que es más imperfecto, que tiene aristas excéntricas, que tiene como un montón de características que lo hacen mucho más cercano y mucho más cotidiano y mucho más en el llano, ¿no? Y fíjense cómo en la primera pelea de Rocky 1, la misión de Rocky no era ganarle a Apolo. I can't beat him. Apollo? Yeah. I've been out there walking around, thinking. I mean, who am I kidding? I ain't even in the guys' league. What are we gonna do? It really don't matter if I lose this fight. It really don't matter if this guy opens my head either. Because all I want to do is go the distance.
Nobody's ever gone the distance with Creed. And if I can go that distance, you see, and that bell rings and I'm still standing, I'm gonna know for the first time in my life, see, that I weren't just another bum from the neighborhood. Él se plantea simplemente go the distance. Él se plantea, digamos, llegar hasta el final de la pelea, hacer un encuentro digno, tener una pelea digna y llegar hasta el final de los rounds. Eso ya era un gran logro y lo mismo vemos en la campaña de Milei en el 2021. O sea, no se trataba de ganarle por porcentaje de votos a los partidos hegemónicos de ese momento como Juntos por el Cambio y el Frente para la Victoria. Se trataba de dar una pelea digna, una pelea que llegue, digamos, que saque el porcentaje más alto posible. Pero sobre todo se trataba de lograr una victoria moral que es la que consigue Rocky 1 en esa primera pelea con Apollo Creed, donde Rocky, de hecho, técnicamente no gana la pelea. Él llega al final de los rounds y por decisión del jurado, digamos, la victoria técnica es para Apollo, pero toda la gente a quién alienta. Alienta a Rocky, ¿no? Alienta a Rocky, que es como el ganador moral de esa pelea, el ganador. Y eso fue lo que pasó en el 2021, donde Javier Milei en realidad salió tercero, pero fue una victoria moral y simbólica. ¿Por qué? Porque se había logrado instalar las ideas de libertad en el debate y todo el arco político había girado hacia las ideas de la libertad. Entonces, en esa campaña fue similar a lo de Rocky 1 de llegar a la distancia, digamos, hacer la mejor pelea posible contra los dos grandes y tener una victoria moral. Fíjense cómo después de técnicamente perder con Apollo, la atención de los medios se puso sobre Rocky, se puso sobre este fenómeno Rocky, este outsider que estaba desafiando al gran campeón. Bueno, lo mismo pasó con Milei después de su victoria saliendo tercero en el 2021. Viniendo de la nada misma, sacar el 17%, qué sé yo, es un triunfazo. Y cada golpe que recibe a vos te genera más empatía con el personaje. Si esto lo comparamos, digamos, con la trayectoria de Javier Milei en política, digamos, mucho de cómo él genera la empatía que genera el carisma que genera y genera la admiración y el seguimiento que genera, es porque cada golpe que le dan, cada golpe que recibe, digamos, lo hace más fuerte, hace que la gente aliente más por él todavía. Digamos, todos los ataques, todas las operaciones que él recibió, todos los golpes esos que él recibió, digamos, se fueron transformando en un elemento que en realidad alimentó a su carisma, alimentó a su figura, alimentó a su trayectoria. Por supuesto, digamos, si uno cree, como yo creo, digamos, que el mundo se estructura arquetípicamente y que podemos encontrar patrones arquetípicos a lo largo de un montonazo de situaciones, a lo largo de muchas situaciones de la historia, digamos, cuando uno identifica en un personaje de la realidad, digamos, patrones que se vieron, digamos, en un personaje de ficción, uno tiene que poder identificarlos y también saber poder explotar, digamos, esos puntos. Porque la ficción se alimenta de la realidad y luego la realidad se alimenta de la ficción en un ida y vuelta que puede ser utilizado para generar, digamos, estas figuras arquetípicas que generan un montón de atracción y un montón de seguimiento. Bueno, ahora vayamos a Rocky 2. O sea, en Rocky 2, él venía de ganar, digamos, moralmente, la había perdido, pero venía de ganar moralmente la pelea, digamos, con Apollo Creed, y Apollo Creed lo desafía de nuevo a pelear, ¿no? Él sabe que está derrotado, él sabe que no hizo un buen papel, él sabe que es un desafío muy latente de Rocky, entonces desafía a pelear de nuevo. Entonces, si habíamos dicho que Rocky 1 se asemejaba a la campaña para diputados, bueno, Rocky 2 se asemeja a la campaña presidencial, donde finalmente Rocky vence sobre el gigante y se corona, digamos, campeón. Una cosa importante que se ve en la película y también se vio en la campaña de Javier Milei para llegar a presidente es cómo Apollo Creed, o sea, cómo el rival subestima completamente, digamos, al adversario, cómo le parece que va a ser una victoria fácil, cómo le parece que va a poder jugar y divertirse, digamos, mientras que el otro, en cambio, está peleando por su vida, digamos, está peleando por sus afectos, está peleando por su realización personal, está peleando, digamos, de lo más profundo del corazón, digamos, por llegar a ese logro. Entonces, esto que se ve en la película de Rocky, donde el enemigo lo subestima al adversario, también se ve en la campaña de Milei, y es medio un universal en todas las historias, digamos, de tipo de David contra Goliat, donde el que parece chiquito está
digamos, muñido de una fe y una convicción impresionante en sí mismo, y en cambio la persona que parece grande, la persona que parece imbatible, la persona que parece que está muy por encima, está subestimando a su rival. Esto pasa en todas esas grandes historias, digamos, de ficción, y pasó efectivamente, digamos, en la realidad en las campañas de Javier Milei. Es por eso que todas estas historias arquetípicas, digamos, es increíble cómo después se reproducen en la vida real, o cómo uno puede ir moldeando la realidad para que se asemejen a esas historias de ficción y generar, digamos, ese empuje, esa atracción y ese carisma, digamos, que tienen estas grandes historias. Entonces, así como en Rocky 1 vimos que lo importante para Rocky era llegar hasta el final de la pelea y dar un enfrentamiento digno contra el rival, que significa una victoria moral contra el rival, efectivamente lo que sucedió, eso lo podemos comparar con la campaña del 2021 de Javier Milei, donde sabíamos que íbamos a salir primeros y ganar a Juntos por el Cambio de kirchnerismo, sino que el objetivo fue tener una victoria moral instalando las ideas liberales en el debate para que no se vayan nunca más. En Rocky 2 finalmente, digamos, se gana contra Apollo Creed, se gana contra los grandes, y eso es lo que se asemeja, digamos, a la campaña presidencial, donde finalmente, después de entrenar durísimo, después de prepararse mucho, después de estar usando, digamos, los medios simples que teníamos a nuestro alcance, y una campaña hecha por gente, digamos, que era amiga entre sí, se había unido por la idea de la libertad, y no eran esos equipos profesionales, mercenarios, digamos, fríos, sin pasión. Bueno, en esa campaña, tanto la campaña de Milei de presidente como la de Rocky contra Apollo Creed, se gana porque teníamos más corazón, más convicción, más huevos, y porque estábamos peleando, digamos, por el amor a nuestro país, el amor a nuestras familias, el amor a nuestros amigos. En cambio, el otro lado estaba peleando simplemente por el afán de poder, ¿no? Porque Apollo Creed en el fondo es un narcisista, digamos que él está peleando solamente por su título, solamente por su posición de poder, por su posición de estatus. En cambio, Rocky está peleando por algo mucho más profundo, ¿no? Está peleando por, digamos, el amor que tiene hacia sus afectos y hacia su gente. Y esa diferencia en pasión, en convicción, en huevos, en aguante que te hace resistir cada piña, cada golpe, o en el caso de una campaña, cada opereta, cada ataque, cada insulto, eso es lo que finalmente es la fuerza, digamos, que llevó a que esa campaña sea una campaña exitosa y que se gane. Llegamos entonces a Rocky 3, donde lo vemos a Rocky, que está en el pico de su éxito, en el pico de su fama, querido por todo el pueblo, digamos, está en el momento, digamos, máximo de su gloria y su reputación. O sea, es un Rocky totalmente triunfador, ¿no? Y eso podría asemejarse a este momento de La Libertad Avanza, donde ya ganamos la presidencia, estamos haciendo un gobierno muy exitoso, digamos, y todo parecería que está yendo todo muy bien. Pero ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es el mensaje central? Puede pasar que cuando estás arriba, cuando estás en los laureles, puede de golpe aparecer un nuevo outsider, un Cleverland que tiene más hambre que vos, que tiene más potencia que vos y que te quiere aniquilar, ponerte en la posición que estaba Apollo Creed antes, una posición de subestimar al enemigo y que ese enemigo te termine venciendo, ¿no? Now when we fought, we had that eye of the tiger, the edge, and now you gotta get it back. Entonces, Rocky 3 nos tiene que dar la lección de que no hay que perder ese eye of the tiger, o sea, no hay que nunca dormirse en los laureles, no hay que relajarse, hay que seguir peleando, hay que seguir dando lo máximo. Y esa es la enseñanza que nos puede dar Rocky 3 a las personas de La Libertad Avanza. Y después llegamos a Rocky 4, ¿no? Rocky 4 es una película muy particular en esta saga, pues es una película de un estilo un poco distinto, ya no es tanto el realismo, digamos, el realismo costumbrista, digamos, de las primeras 3 películas. Es una película mucho más abstracta, donde el personaje de Rocky casi se vuelve un personaje más de cómic, digamos, es una cosa mucho más fantasiosa, todo parece como una especie de gran sueño, y es una película de la plena era de Ronald Reagan, ¿no? Una película totalmente de Guerra Fría, y van a poder encontrar en los 80s y en toda esa era un montón de cine que es muy bueno para lo que es el liberalismo de derecha o la derecha liberal, pues es una época en que el cine reflejaba muchísimo esos valores patrióticos y pro libertad de Estados Unidos. Así que es una muy buena década para explorar y encontrar películas, digamos, que son afines a estas ideas y a esta causa, ¿no?
Entonces, ¿por qué genera tanta identificación, digamos, Rocky 4 en los militantes de la Libertad Avanza? Porque se pone en escena una lucha arquetípica, pristina y pura y presentada de manera muy abstracta y muy pura entre, digamos, lo que es la libertad versus el socialismo, el comunismo. Digamos, el país de la libertad de Estados Unidos y la Unión Soviética. El hombre, el individuo peleando contra el Estado, ¿no? Tenemos a Rocky contra Drago, digamos, donde uno es la identificación total del individuo que se supera y el otro es, en cambio, una creación artificial del Estado, ¿no? Una especie de robot, un autómata, digamos, creado por un laboratorio de científicos y todo muy artificial, todo muy papoteado, digamos, por una ingeniería social, digamos, del Estado sobre esa persona. Cuando vemos el montaje entre los entrenamientos entre Rocky y Drago, hemos manifestado, digamos, cómo Rocky es un individuo que se está entrenando solo, digamos, usando, digamos, los medios de la naturaleza, digamos, los medios naturales, y por otro lado, del otro lado, Drago no está solo, sino que tiene todo el aparato del Estado detrás, digamos, de él, que lo está inyectando, que lo está analizando, digamos, con un montón de tecnología artificial, digamos, para hacer una especie de máquina, de autómata, digamos, de aparato humano, que por ahí será muy, muy fuerte, digamos, será muy, digamos, en las métricas, digamos, cuando golpea, digamos, esa máquina para medir la potencia del brazo, digamos, en la métrica aparece, digamos, una persona imbatible, poderosísimo, pero ¿qué es lo que le falta a ese Drago? Le falta corazón, ¿no? Le falta corazón, le falta la causa por la que pelea. Es una especie de robot, es un autómata creado por el Estado de manera artificial, mientras que Rocky se está preparando como un individuo, digamos, está en el medio de la Rusia sin el apoyo del Estado, sin el apoyo de nada, y pelea, digamos, tiene una causa dentro del corazón. Una es la venganza de su amigo, de Apollo Creed, pero por otro lado es representar, digamos, la libertad, digamos, en el medio de la boca del lobo de la Unión Soviética, en ese lugar. Y no sé si se acuerdan cuando hablábamos de Rocky 1 y cómo cuando él sube las escalinatas, digamos, alza las manos y se alza por encima de los edificios, digamos, llegando a lo más alto de Filadelfia. Acá en Rocky 4 esa escena se replica. En vez de subir las escalinatas, él sube ahora una montaña, digamos, sube algo mucho más alto todavía. Y cuando levanta los brazos, podemos ver que los brazos se alzan más arriba de las montañas. O sea, ya se llega a un nivel como de épica y grandiosidad, digamos, muy, muy exacerbado, digamos, comparado con los humildes orígenes de Filadelfia. Ahora el tipo no solamente está representando a ese underdog que vimos en la primera película, está representando, digamos, a Occidente entero, cómo es el espíritu de Occidente de luchar para llegar al máximo logro, llegar a lo más alto y vencer, digamos, a ese enemigo comunista que está del otro lado. Si nosotros buscamos un paralelismo entre Rocky 4 y lo que fue la campaña de Milei, bueno, vemos que Drago, así como los rivales que tenía Milei en ese momento, tenían todo el aparato del Estado, digamos, a favor de la construcción de su fuerza política, mientras que Milei, digamos, peleaba sin nada, ¿no? Y recurría a lo que había a mano para poder llevar adelante la campaña, mientras del otro lado había equipos, digamos, totalmente profesionales y mercenarios de la política, pero que les faltaba pasión, que les faltaba corazón. Después tenemos Rocky V, que, bueno, cinematográficamente es medio la oveja negra, digamos, de la familia Rocky, es la película que el propio Sylvester Stallone considera medio fallida. Y la verdad que es una película que mucho no tiene para decir o paralelismos con lo que es la campaña de Javier Milei. Y por último está Rocky VI, que también es una gran película. Y es una película sobre, digamos, qué significa envejecer y qué significa, digamos, haber sido alguien y quizá volver a ser. Bueno, tampoco me parece que en este momento tiene tanto que ver con lo que es el fenómeno de Javier Milei y la Libertad Avanza, pero sí hay un discurso muy interesante que le dice Rocky a su hijo y es como una explicitación, digamos, de todo lo que es el corazón de la historia de Rocky en toda esta saga, que es el valor, digamos, de ser auténtico, el valor de que no te importa lo que opinen los demás, los que te quieren tirar abajo, los que te subestiman, y el valor de
aguantar los golpes de la vida, los golpes de los contrincantes y sin embargo seguir adelante, ¿no? Esa cualidad de jamás rendirse. Escuchemos lo que dijo Rocky en ese momento. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits. Esas cualidades de Rocky, de ser un guerrero que nunca se rinde, que pelea con pasión, que pelea con corazón, digamos, que recibe golpes y golpes y golpes, pero esos golpes, digamos, generan empatía, digamos, en el público, hacen que el público lo aliente más, digamos, hacen que la gente se empatice con él, que se sienta identificado con él. Esa necesidad, esa no necesidad de ser perfecto, digamos, ser transparente, todas esas características que hacen del personaje de Rocky un personaje tremendamente carismático. Bueno, esas mismas características de coraje, de aguante, de huevos, de corazón, de pasión, de dar la vida en cada pelea, digamos, estar al riesgo de arriesgándolo todo en cada pelea, bueno, ese mismo carisma está en Javier Milei, que la comparación es muy cercana, es muy patente y fue uno de los factores que quizá llevaron a Javier Milei hasta la presidencia. Así que bueno amigos, esto fue Me Atrapaste Cine y nos vemos la próxima para seguir analizando y mirando películas que nos inspiran y nos hacen amar más todavía la libertad.